Buenas noches, hermanos. Un placer saludarles y también agradecer por el privilegio de poder compartir la palabra de Dios en esta noche. Y pues antes de comenzar, me gustaría que pongamos en las manos de Dios este tiempo y que el Señor nos guíe y nos ayude a abrir su palabra y a poder encontrar en ella lo que Él quiere mostrarnos. Oremos. Señor, te alabamos, te damos gracias por este tiempo, gracias porque nos permites estar acá, acercarnos hoy, en esta noche, a tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos tener el gozo y el privilegio también, Señor, de tener tu palabra en nuestras manos y de poder estudiarla, aprender de ella y que seas tú, Señor, quien nos ayude y quien nos guíe. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén. Amén. Bueno. Tiene que compartir. Si me puedes dar permiso de compartir pantallas. Solo. Sí. Ahí está. Todavía no. Deja ver. A ver ahora. No, no me deja compartir pantalla. Ahora sí, ya. Bueno, ahí estamos. Bueno, la semana pasada nuestro hermano Ricardo nos conversaba acerca de las distintas formas de acercarnos al texto bíblico, de las distintas maneras de hacer un estudio bíblico. Y veíamos unos métodos, ¿verdad? Por lo menos él exploró unos 3 o 4 métodos y nos habló de las ventajas y de las desventajas de cada uno de esos métodos. Y al final, pues él concluía que podíamos acercarnos a un método que considera varios aspectos dentro de el estudio de la escritura. Así que cuando hablamos de estudiar la escritura nos referimos a que queremos acercarnos al texto bíblico, pero queremos acercarnos con unos ojos de estudiante para poder mirar, comprender qué es lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. En ese sentido, pues lo que vamos a tratar de explorar y descubrir, ir mirando cada uno de los aspectos que nos presentan uno de esos métodos, ese método inductivo. Y ese método inductivo nos presenta al menos 4 contextos que vale la pena explorar, analizar dentro de los pasajes que nosotros vamos a estar leyendo, estudiando y aprendiendo. Que por cierto, la idea es que cada uno de nosotros pueda acercarse a su Biblia. No es la idea de que esto solamente lo puede hacer el pastor, esto solamente lo puede hacer los hermanos que son los maestros de la escuela dominical o el hermano que le toque el estudio bíblico o los jóvenes, ¿verdad? Y decir, bueno, es que eso es para el pastor de jóvenes o para el que trae la enseñanza del grupo de jóvenes. No, este es la manera en que cada uno de nosotros puede ir poniendo en práctica estos contextos, este acercamiento. ¿Para qué? Para que cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros nos acercamos a las escrituras, podamos sacarle el mayor provecho posible. Y no solo nos quedemos como un poco en la superficie, ¿verdad? Sino que ahondemos un poquito más, vayamos un poquito más. Y a veces nos quedamos con dudas, con inquietudes y decimos, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué menciona esto? Déjenme decirles que eso es parte de la metodología. Preguntarnos, hacerle preguntas al texto. Explorar el texto significa preguntar, preguntarle a la Biblia, preguntarle al autor bíblico por qué está eso así, de esa manera, por qué lo expuso de esta otra manera, por qué no habló de tal cosa. Y explorando entonces el texto es que vamos a ir descubriendo qué es lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que vamos a hablar de los contextos, ¿verdad? Los contextos.
Entonces, eso se llaman, cuando hablamos de esos contextos, los podemos encontrar como principios de interpretación bíblica también. Esos principios de interpretación bíblica son las cosas que nos van a ayudar a acercarnos al texto bíblico. Vamos a ver 4. Hoy, obviamente, no tenemos tanto tiempo para ver los 4 de una sola vez, pero lo bueno es que tenemos 2 miércoles y hoy vamos a hablar de 2 de esos contextos. El primer contexto tiene que ver con el contexto gramatical. El contexto gramatical. ¿Qué, ¿Cómo está estructurado el texto, gramaticalmente hablando? ¿Cuál es el lenguaje que usa? ¿Cuál es la forma en que el escritor, el autor del libro, desea comunicar el mensaje a su audiencia? Vamos a encontrar que hay maneras particulares del lenguaje. No es lo mismo escribir, por ejemplo, un salmo. Cuando nosotros nos acercamos a un salmo, tal vez ustedes se han dado cuenta que si abrimos un salmo, bueno, abriendo ahí el Salmo 1:1, ¿verdad? Encontramos una forma de expresar. Esa forma de expresar se llama poesía, por ejemplo, ¿verdad? Entonces encontramos un lenguaje. Ese sería un lenguaje poético, por ejemplo. Es una manera de expresar las ideas, de comunicar un mensaje. Los poemas comunican mensajes, así como los cantos, que son poemas, ¿verdad? Comunican mensajes. Así que cuando hablamos del contexto gramatical, nos referimos al lenguaje, a la manera en que están, eh, el autor bíblico trata de comunicar las ideas. Ahora, esas consideraciones gramaticales que debemos tener cuando nos acercamos al texto, fíjense que a veces tomamos un versículo, ¿verdad? Y decimos, este versículo dice tal cosa. Y entonces sacamos una enseñanza de ahí, a partir de ahí. Por ejemplo, podríamos decir que Santiago nos dice que la salvación, dice él, ¿verdad? Este, un resultado, más bien, nos dice que la salvación, las obras, mejor dicho, es esa evidencia de la salvación, pero nosotros podríamos interpretar el texto y decir, ven, hay que hacer obras para tener la salvación, pero no estamos considerando todo el texto completo, por ejemplo. Entonces, cuando hacemos consideraciones, debemos tomar en cuenta que debemos leer la sección completa antes de sacar una enseñanza, antes de decir el pasaje me está diciendo tal cosa, tengo que leer el texto completo. ¿Para qué? Para no sacar de contexto los pasajes. Leer entonces de manera completa una sección. Cuando nos referimos a una sección, nos referimos a un capítulo, a un evento, a una perícopa. Es decir, miren, y en eso nos ayudan nuestras versiones. Seguramente usted ha visto la versión Reina Valera, la versión NBI, Dios habla hoy, en fin, distintas versiones nos dan divisiones de los versículos, donde comienza una situación y termina. Eso particularmente lo encontramos en los evangelios y las narraciones son un poco más fáciles de seguir, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, nos cuentan los relatos, así como por ejemplo encontramos en los evangelios el relato de la tentación de Jesús, por ejemplo. Comienza el relato, termina el relato y de ahí comienza otra situación, comienza otro evento. Entonces, para poder aprovechar mejor ese estudio, debemos estudiar secciones completas. Además, debemos tomar en cuenta lo que ya les decía, el estilo literario, es decir, a qué tipo de literatura nos estamos enfrentando, a qué tipo de literatura estamos leyendo. Es prosa, es verso, es narración, es parábola, son epístolas, es un estilo apocalíptico, ¿verdad? Entonces, ¿a qué tipo de narración nos estamos acercando? Por ejemplo, no es lo mismo leer un poema. De hecho, nosotros en nuestra literatura,
en el colegio, ¿verdad? Yo sé que aquí es muy común que en el colegio le dice, escriba un poema a la mamá o escriba un poema al papá. Y ahí se ponen los niños a escribir un poema, ¿verdad? Al papá, a la mamá, y así. No es lo mismo que si le dicen al niño, por ejemplo, escriba qué fue lo que hizo usted ayer cuando jugaba con sus compañeritos. Es algo diferente, ¿no es cierto? El niño comienza a contar una historia, comienza a decir lo que vivió, comienza a narrar cuáles fueron los eventos. Pero si le dicen escriba una poesía, entonces trae otros elementos para comunicar un mensaje. Así que debemos tener eso en cuenta también. La Biblia también funciona de esa manera. En la Biblia también encontramos estilos literarios y debemos respetar esos estilos literarios, ¿sí? Debemos determinar cuál es el contexto gramatical. ¿A qué nos referimos con determinar el contexto gramatical? Nos referimos a que debemos ir viendo en ese contexto cuál es la lógica que está siguiendo ese contexto. Es decir, el pasaje, cuál es la lógica que sigue. ¿Es un relato histórico? ¿Es es un desarrollo teológico? Cuando decimos un desarrollo teológico, especialmente nos referimos cuando, por ejemplo, Pablo está argumentando acerca de qué es la salvación en Cristo, qué es la vida en Cristo, por ejemplo, y ahí hay un desarrollo teológico, o es un contexto narrativo, lo que les decía. Es decir, hay una narración ahí y de repente nos vamos a encontrar con ciertas irregularidades contextuales. Así le llamamos, pero realmente no es que sean irregularidades contextuales, sino que es como que el autor de repente estaba hablando de un tema, hizo una pausa y o hizo un paréntesis y dijo entre, tal vez no nos dijo tan claramente entre paréntesis tal cosa, pero viene al caso, ¿verdad? Y entonces nos va a hablar de un tema como eso que uno dice cuando está conversando. Miren, hermanos, entre paréntesis tal cosa, ¿verdad? Por ejemplo, imaginémonos que estamos afuera de la iglesia conversando acerca de qué bonito estuvo la enseñanza, qué linda la predicación, qué bonito los cantos, y de repente llega alguien, se une a la conversación, pero de repente nos dice, miren, disculpen, entre paréntesis, ¿dónde vamos a ir a almorzar? ¿Verdad? Entonces ese es un paréntesis, que uno dice, eso se sale de la conversación. O dice, miren, entre paréntesis, esto me hizo recordar tal y tal cosa, que tal vez no es completamente ajeno a la conversación, pero es un paréntesis dentro de esa conversación. Así también encontramos en el texto bíblico y no debemos sentir así como que, ¿y aquí qué pasó? ¿De qué está hablando? ¿Verdad? Sino que es maneras de conversar, son maneras de presentar un mensaje. Bueno, pero ustedes me van a decir, ¿y eso dónde lo encontramos y qué hacemos con eso? Bueno, ya vamos a ir a un pasaje que vamos a tratar de mirar y comprender algunos aspectos de los que estamos hablando acá. Otro asunto que debemos considerar en el contexto gramatical son las palabras. Cuando nos referimos a las palabras, generalmente encontramos palabras que tienen un sentido, que pueden ser una frase, una palabra, que es clave para entender el pasaje. Si nosotros logramos identificar o mirar esas palabras y ampliar el significado, el sentido de esa frase o esa palabra, vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que esa palabra o esa frase nos abre nuestro entendimiento, nos abre nuestra comprensión acerca de el pasaje, qué es lo que está diciendo, por qué lo está diciendo de esa manera. Así, por ejemplo, podemos considerar varias palabras claves. Por ejemplo, si encontramos ahí que había un fariseo, entonces decimos quién era un fariseo, por ejemplo. O de repente encontramos una palabra que puede ser salvación. Decimos, ¿qué es salvación aquí? ¿A qué se refiere con salvación? Y eso lo vamos a ir encontrando mientras leemos nuestros textos. Y vamos a ir encontrando, por supuesto, para algunos quizás salta
a la vista ciertas palabras y para otros quizás otras palabras van a saltar a la vista. Lo importante es identificar palabras o frases que nos ayuden a comprender mejor el significado del texto. Ahora, determinar el contexto gramatical significa estudiar el significado de esa palabra en el autor mismo. Por ejemplo, vamos a ver, y volvemos al tema de qué son las buenas obras en Santiago, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Santiago con buenas obras? ¿Qué quiere decir Santiago con salvación? Es un poco diferente, es una arista diferente a lo que quiere decir Juan, por ejemplo, en primera, segunda y tercera de Juan, acerca de eh, la salvación, por ejemplo. Entonces, no es que uno esté bien y el otro esté mal, simplemente están tratando el tema desde distintos ángulos, desde distintas aristas, vamos a decir. Tomar en cuenta también en el contexto de la palabra o de la frase, porque a veces no es cierto que nos pasa a nosotros en una conversación que si llegamos a la mitad de la conversación y escuchamos una frase, podemos malinterpretar una frase porque no tenemos el contexto, ¿verdad? Eh, por ejemplo, tal vez volviendo al tema de la de la reunión después de la iglesia. Ahí está un grupo de hermanos y entonces están decidiendo que se van a ir, no sé, que van a ir a comer a la casa de alguien, que mejor van a pasar a comprar algo y de repente dicen, bueno, vamos entonces. Y llegó alguien a la conversación, no sabía de qué estaban hablando exactamente, solamente escuchó, vamos a ir a comer a la casa de alguien, pero no escuchó todo el contexto eh, que implicaba ir a comer a la casa de alguien, por ejemplo. Entonces llega descontextualizado a la conversación. También entonces debemos tomar en cuenta el contexto. Para eso, ¿qué hacemos? Leemos todo el pasaje. Si yo veo una palabra y no me hace mucho sentido, entonces tengo que leer el pasaje completo. Estar consciente también de las limitaciones del sentido del escrito, siendo que, recordemos, ese pasaje, ese versículo, el texto, fue originalmente escrito en otro idioma. Lo que tenemos nosotros es una traducción, ¿verdad? Es una traducción desde esos idiomas, griego, hebreo, arameo, hacia el español. Así que seguramente habrá algunas limitaciones de sentido, ¿verdad? De sentido. Por ejemplo, se me viene a la mente este pasaje que dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense que ese pasaje, si nosotros lo leyéramos los, en el griego o en el hebreo, nos va a decir con todas tus entrañas. Y uno dice, ¿qué? No, las entrañas no es donde están el amor y las emociones. Para nosotros están en el corazón, por ejemplo. Ahí es donde están. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Con toda tu alma y con toda tu mente. Pero tenemos una limitación en el sentido de que, ¿qué quieren decir entonces ellos con todas tus entrañas? Solo se los dejo ahí porque eso es lo que tenemos que ir mirando. Ahora, eso no significa que no comprendimos el texto, que no tiene significado. Claro que lo tiene. Cuando nosotros leemos ese pasaje y vemos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, claro que entendemos que significa que vamos a amar al Señor con todo nuestro ser, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Ahora, ¿a qué nos ayuda saber o entender que para un judío, que para ese idioma, el centro de todas las emociones estaba en el estómago? Bueno, para poder comprender un poco mejor el pasaje, ¿no es cierto? Para poder comprender un poco mejor el pasaje, para tener un poquito más de luz. También nos ayuda a ver palabras que son sinónimas. Hay palabras que son
se parecen, tienen un significado similar, son sinónimos. También podemos ver paralelismos, es decir, pueden ser paralelismos poéticos que aclaran el sentido de un término. Eso es bien normal que lo encontremos en los salmos, por ejemplo, los paralelismos poéticos que amplían el significado de un versículo, de un pasaje. Pero también tenemos pasajes paralelos. Eso lo encontramos, por ejemplo, en los evangelios, donde hay una narración, por ejemplo, la narración de la tentación de Jesús, la encontramos en Mateo, la encontramos en Marcos y la encontramos en Lucas. Y cada una de esas narraciones nos amplía eh, eh, la narración y nos amplía y nos da nuevos, nuevas aclaraciones, nuevo significado de algunas situaciones. Entonces, tenemos que reconocer y recordar que tenemos pasajes paralelos. También esos pasajes paralelos o paralelismos los encontramos a veces con palabras claves o con frases claves, ¿verdad? Bueno, también debemos considerar el uso gramatical. Cuando nos referimos a considerar estos elementos como los modismos, recordemos que nosotros en nuestro idioma hablamos con modismos también. Pues lo mismo sucede de repente en los pasajes bíblicos. Hay ciertos modismos, hay ciertas cosas que son propias de esa cultura. Entonces debemos entender esos modismos. También hay antropomorfismo. ¿A qué nos referimos con eso? Es cuando se le atribuye a Dios una acción para tratar de comprender cómo es que Dios siente, piensa o actúa. Por ejemplo, sabemos que podemos hablar de Dios como, por ejemplo, un Dios que nos acoge con sus alas. No es que sea Él como un ave y que tenga alas y que nos acoja. O como dice en algunos pasajes, que nos dice que como la gallina, ¿verdad? Agarra sus polluelos, así el Señor también a nosotros. No significa que Dios lo sea, eso sería como un antropomorfismo, asumir que el Señor, que Dios tiene ciertas características humanas, de la naturaleza, para poder comprender su acción, para poder comprender cómo es que él actúa. Y también tenemos en, en esa misma línea los pasajes paralelos que habíamos conversado un poquito. Así que estas son las cosas en cuanto a la gramática que debemos considerar. ¿Qué cosas debemos considerar en cuanto a la gramática? Debemos considerar entonces si hay modismos, si hay antropomorfismos, debemos considerar cuál es el lenguaje. Básicamente es qué tipo de literatura es la que tenemos en nuestras manos. Es decir, no es lo mismo abrir el Salmo, el libro de los Salmos, que abrir los evangelios. No es lo mismo abrir los evangelios que abrir las cartas. ¿Por qué? Porque son estilos literarios diferentes. Ahora, cuando nos acercamos a esos pasajes, vamos a tratar de leer pasajes completos, es decir, una historia completa, un tema completo, un capítulo completo, porque eso nos va a dar todo el contexto. Cuando vamos leyendo, buscando, vamos a encontrar palabras, que pueden ser palabras claves, palabras que nos resultan, ¿qué querrá decir esta palabra? Esas palabras las subrayamos, las anotamos y decimos, esto necesito investigar. Y eso es lo bonito, porque no se trata solamente de pasar por la escritura, como a veces nos sucede, ¿no es cierto? Cuando leemos nuestro periódico, de repente hay cosas que no nos hacen mucho sentido, pero lo pasamos por alto. O hay ciertas noticias que le damos una leída así a vuelo de pájaro y decimos, bueno, ya tengo más o menos una idea de qué trata esta noticia. Pero no es así
con la palabra de Dios. Lo que queremos es animarnos a profundizar, porque la profundización de la escritura nos va a llevar a una mejor comprensión acerca de quién es Dios para poder obedecerle y para poder animar a otros también a conocer más de nuestro Dios. Me gustaría que pudiéramos, ahí donde están ustedes, abrir su Biblia en Juan, capítulo 4. Y solamente a manera de ejercicio. No vamos a hacer algo muy complicado. Por supuesto que ustedes tendrán un poco más de tiempo y ya con más tiempo vamos a ir haciendo un ejercicio. Este ejercicio, si ustedes se dieron cuenta en las primeras diapositivas, yo puse ahí unos marcadores, lápices de color y cosas así, porque ¿saben qué? Vale la pena tener a la mano cuando nosotros leemos la escritura, cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico, vale la pena tener unos lápices de color, tener unos resaltadores, unos marcadores. ¿Para qué? Para poder ir subrayando, para poder ir anotando cuáles son palabras claves, cuáles son cosas que no entendemos, qué preguntas podemos hacerle al texto, qué cosas comprendemos y queremos como recordar. También eso es importante. Así que vamos en el capítulo 4, un pasaje sumamente conocido. Me gusta este pasaje porque en este pasaje vamos a encontrar varias cosas que vamos a poner en práctica. En primer lugar, este pasaje, como ustedes saben, ya es bastante conocido, es bastante largo, no lo vamos a leer todo, pero vamos a leer algunos versículos y yo sé que ustedes podrán leer el resto, pero me gustaría que podamos nosotros ir descubriendo algunas cosas que vale la pena considerar y vale la pena mirar en el texto. Juan capítulo 4, versículos 1, y vamos a leer esta primera sección, esta primera narración de este evento, porque este es un evento bastante largo y en este evento que es bastante largo, no lo vamos a leer todo como les digo, pero sí, vamos a leer por lo menos, vamos a leer hasta el versículo 7. Dice, cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino a sus discípulos, dejó Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo José. Estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, estaba sentado junto al pozo, y era como el mediodía. Vino una mujer de Samaria para sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo yo una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Así lo tengo en esta versión. Hasta aquí tenemos el contexto de este encuentro. Hasta aquí tenemos el contexto de esta conversación. Si, si nosotros nos diéramos cuenta en este contexto de esta conversación, hay varias cosas que resaltan a nuestra vista y que nosotros podríamos incluir en nuestro estudio. Por ejemplo, nosotros podemos subrayar cuáles son los personajes que aparecen en esta narración. Ya podríamos ir subrayando esas palabras, recordamos palabras, y aquí tenemos palabras como personajes. Esas palabras que pueden ser los personajes en esta narración. ¿Qué otra cosa podemos observar aquí? ¿Qué tipo de literatura es esta? ¿Qué tipo de literatura encontramos aquí en este pasaje? Pues ustedes me van a decir, es una narración, muy bien, es una narración. Es una narración de un suceso, de un evento. ¿Quién está narrando? Pues
un narrador. En este caso sabemos que es Juan. Juan está narrando ese suceso, ese evento, ¿verdad? Aquí en el Evangelio. Entonces, ya vemos varias cosas que podemos ir encontrando cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico. ¿Qué otras cosas llaman nuestra atención? Y quizás esta es parte de las cosas que vamos a ver en el siguiente segmento de este estudio. Este segundo segmento vamos a tratar, y siempre nos vamos a mantener en este pasaje. Fíjense, aquí buscamos algunas palabras que podrían ser palabras claves, como qué, como los personajes de esta narración. Descubrimos también qué tipo de literatura tenemos aquí ante nuestros ojos. ¿Qué es? Es una narración de un evento, de un suceso. Aquí, entonces, así muy rápidamente, por supuesto que podemos detenernos y ver muchas más cosas, pero al menos dos cosas del contexto gramatical que hemos visto en este pasaje. Pero vamos a ir entonces y vamos a hablar del siguiente contexto. Este es el contexto histórico, el contexto histórico. En el contexto histórico debemos considerar la geografía, es decir, debemos mirar en el pasaje si hay algo de la geografía del lugar. Hay algo que nos indique que está en un lugar, que están diciendo, eso es importante. Aquí hay elementos geográficos que particularmente aparecen en este pasaje que vamos a tratar de considerar. Pero la geografía, cuando nosotros leemos, no están puestas ahí de casualidad, están puestas con un propósito. Al menos están puestos para que nosotros nos ubiquemos dónde es esa situación. Y esto me hace pensar en lo que conversábamos hace un rato de lo que pasó el fin de semana. Cuando escuchamos del derrumbe ahí en San Lucas, kilómetro 24.5, ¿qué fue lo primero que todos tratamos de hacer? ¿Dónde es eso? Kilómetro 24.5. Para los que somos un poco desubicados, como yo, por ejemplo, rápido fui a un mapa y dije, ¿dónde es eso? Eso queda antes, queda después de San Lucas, ¿dónde está? Y como algunos decían que era Misco, entonces uno que es desubicado trata de ubicarse. Y el que es ubicado rápidamente dice, ah, eso queda en tal lugar. Y claro, es comprensible si hay mucha montaña, con la lluvia, y bueno, y ya vienen todas las implicaciones de saber acerca de la geografía del lugar. Asimismo también, en la palabra de Dios, cuando nosotros hablamos del contexto histórico, debemos tomar en cuenta la geografía, porque eso es importante para comprender el pasaje. También debemos considerar elementos políticos, ¿verdad? Los elementos políticos, cuáles eran los reinos, los pueblos, los imperios que estaban dominando durante ese periodo en que la carta fue escrita, en que los evangelios fueron escritos, en que los sucesos estaban ahí narrados, por ejemplo, en los profetas, con qué tipo de reinos están conviviendo los israelitas, ¿verdad? Eso es importante. ¿Por qué? Porque nos va a dar una amplitud, nos va a dar una comprensión de por qué los personajes actúan de esa manera, de por qué el Señor les dice, hagan esto otro. Así que debemos considerar el contexto histórico que incluye la política. También incluye el sistema de gobierno en Israel en los distintos periodos. Recordemos, ellos no tuvieron un solo estilo de gobierno, tuvieron distintos estilos de gobierno porque vivieron en distintos periodos de tiempo. Así como en nuestros pueblos, no siempre hemos tenido el mismo estilo de gobierno. Hemos variado a lo largo del tiempo. Asimismo, ellos también. Entonces, cuando nos acercamos, por ejemplo, en Isaías, el estilo de gobierno va a ser un poco diferente que el estilo de gobierno que están en los evangelios. ¿Por qué? Porque los pueblos que los dominan son distintos. También debemos considerar el contexto social. Es bueno observar y estudiar las relaciones humanas y las estructuras sociales que se están dando dentro del pasaje.
A veces el pasaje nos advierte que hay una situación social. A veces el pasaje no nos advierte que hay una situación social. Es decir, no nos dice claramente, pero podemos preguntarnos por qué él o ella actuaron de esta manera. ¿Qué significaba que hayan hecho esto o esto otro? Y vamos a ver eso en nuestro pasaje de Juan. Así que eso nos va a ayudar. Y finalmente tenemos el contexto histórico cultural. La cultura es importante, mis hermanos. Nosotros vivimos dentro de una cultura, inmersos dentro de una cultura. No es lo mismo nuestra cultura de nuestra juventud, por ejemplo. Me pongo de ejemplo, hace, no, mejor no les digo hace cuántos años, ¿cómo no? Sí les digo, en la juventud hace 30, ¿verdad? 30 años, no es la misma juventud que hoy. No es lo mismo la juventud de nuestros padres o de nuestros abuelos, ¿verdad? Por ejemplo, es otra cultura, son otros contextos, son otras costumbres. Hay cosas que no han variado, pero hay otras cosas que han cambiado un poco con el tiempo. Entonces, es importante ver eso también en los pasajes bíblicos. En los pasajes bíblicos, sobre todo, tenemos que tratar de mirar, de observar cómo hacemos eso, porque ustedes me van a decir, ay, pero yo dónde encuentro toda esa información del contexto histórico, gramático, y dónde encuentro la cultura, dónde encuentro las costumbres. Bueno, hoy tenemos muchísimas herramientas, mis hermanos. Herramientas como libros que nos pueden ayudar, por ejemplo, de usos y costumbres tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Son muy buenos libros. También podemos encontrar comentarios cultural de la Biblia, así se llama, comentario cultural de la Biblia. Significa que ahí vamos a encontrar aquellos elementos culturales que están dentro de un pasaje bíblico. Pero además podemos observar el texto y al observar el texto nos vamos a dar cuenta que al menos el texto nos está alertando o nos está informando de ciertas situaciones que en el texto, en el pasaje, se están viviendo. Y así entonces vamos a nuestro pasaje en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 que acabamos de leer, ¿qué cosas culturales, sociales, políticas encontramos en este contexto? Para encontrar el contexto histórico de este pasaje. Fíjense, qué elementos culturales encontramos en este pasaje, qué elementos geográficos encontramos en este pasaje. Para empezar, podemos mirar el contexto geográfico. Dice que dejó Judea, versículo 3, Jesús dejó Judea y se fue otra vez a Galilea. Pero mire, dejó Judea, se fue a Galilea y nos advierte de un asunto aquí. Y ahora dice, le era necesario pasar por Samaria. Así que ya tenemos tres elementos geográficos aquí. Tenemos Judea, tenemos Galilea y tenemos Samaria. Así que podemos ir a nuestra Biblia, por lo general en nuestras Biblias al final del libro, ¿verdad? Aparecen unos mapas y si no, busquen ahí en Google Maps, busquen en el Internet dónde está Judea, dónde está Galilea y dónde está Samaria. Ya nos tenemos entonces una ubicación geográfica de dónde están sucediendo esta narración, dónde es que están sucediendo estos hechos. Eso nos va a ayudar. Entonces, ahí ya tenemos un elemento geográfico. Ahí tenemos Judea, tenemos Samaria y tenemos Galilea. Y dice que encontramos otra ciudad, la ciudad de Sicar. Así que ya vamos descubriendo geográficamente y ubicando geográficamente el pasaje. Tenemos una ubicación geográfica. Pero miren, este pasaje además tiene un contexto cultural, un contexto cultural. Dice que vino una mujer a sacar agua, ahí en el versículo 7, y dice en el capítulo 4, versículo 8, hay una pregunta que hace esta mujer cuando Jesús le dice que le debe beber.
Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo yo una mujer samaritana? Nosotros diríamos, ¿y por qué le preguntará eso? ¿Por qué le está diciendo cómo es que tú, siendo judío, si solo nos quedáramos con eso, diríamos nosotros, ¿por qué le habrá preguntado eso? Y seguramente era la pregunta de la audiencia a la que Juan le estaba escribiendo. Y por eso Juan le dice, porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí, no se llevaban bien. Ahora, eso nos advierte y nos hace pensar, ¿por qué los judíos y los samaritanos no se llevaban bien? ¿Acaso no eran hermanos? Entonces, ya eso nos lleva a nosotros a ir pensando o ir a investigar una cuestión histórica, o al menos podemos ir, si no encontramos en nuestros libros, en nuestra literatura, ya podemos ir con el pastor, ya podemos ir con alguien y preguntarle, mire, ¿por qué es que dice Juan, verdad? Que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Pero se fijan, ya vamos profundizando en el texto bíblico. Y por supuesto, si siguiéramos leyendo nosotros este pasaje, encontraríamos otros aspectos de este contexto histórico, cultural, dentro del pasaje. Pero al menos encontramos dos cosas. Al menos encontramos el contexto geográfico, donde identificamos ciudades, eso nos da un contexto. Esta historia sucede en un lugar. Y qué bonito encontrar cómo es ese lugar. Al nosotros investigar cómo es que eran las características de ese lugar, nos vamos a enriquecer con ese conocimiento. Y además nos va a dar una ubicación de dónde es que estaba esa mujer. Y vamos a encontrarnos que es una zona de mucho sol. Ir a sacar agua a las 12 del día ahí no era cosa fácil, ¿verdad? Pero ese es el horario en que esta mujer aparece por ahí. Bueno, eso lo vamos a seguir leyendo en las siguientes semanas también. Pero bueno, se fijan, conocimos estos dos aspectos, el contexto eh, geográfico del pasaje, hablando del contexto histórico, encontramos contexto histórico y encontramos aspectos geográficos y encontramos también aspectos culturales. Como aspecto cultural podemos resaltar, bueno, al menos esa, de que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Y usted me va a decir, ¿y no va a decir por qué no se llevaban entre sí? No, no les voy a decir por qué no se llevaban entre sí, porque seguramente algunos de ustedes sí ya lo saben, pero otros se los dejo ahí. ¿Para qué? Para que lo investiguemos, para que lo veamos, para que preguntemos, para que vayamos investigando en el pasaje bíblico y van a ver y van a descubrir cómo nos enriquece la escritura. Ahora, ¿para qué nos sirve saber todo esto? Nos sirve saber todas estas cosas para poder tener una mejor comprensión de la palabra de Dios. Recordemos que la palabra del Señor nos habla a nuestras vidas, nos habla a nosotros. Miren qué lindo, porque aquí el Señor Jesús, por ejemplo, ella, la mujer, se queda sorprendida y le dice, ¿cómo es que tú, siendo judío, me hablas a mí, que soy samaritana? Una mujer que soy de otro pueblo y que advierte aquí el escritor Juan que esos pueblos no se llevaban. Así que ya es una sorpresa para ella que Jesús, siendo hombre y Jesús, siendo judío, le hable a ella. De igual manera, nosotros nos sorprende el Señor que no mira nuestra condición y nos habla independiente de cuál ha sido nuestra condición. Puede ser que usted se haya sentido y haya dicho, yo no soy digno o no soy digna de que el Evangelio haya llegado a mí, pero el Evangelio llegó a nosotros porque Jesús habló a nuestras vidas, habló a nuestro corazón, así como Jesús se acercó a la mujer samaritana, así también se acercó a nosotros. ¿Cuándo? En un momento especial, particular de nuestras vidas. ¿Cuándo se acercó Jesús a la mujer samaritana? También en un momento histórico, geográfico, particular en la vida de la mujer samaritana. Así que mis amados hermanos, anímense a estudiar la palabra. Yo los animo a varias cosas. En primer lugar, no se quede solamente leyendo su Biblia así por encimita, sino que
aliste papel, aliste lápiz y mejor si alista unos lápices de color, porque esos lápices de color le van a ayudar a ir subrayando, a ir poniendo colores llamativos que llaman su atención eh, para ir descubriendo palabras, personajes que pueden ser claves en el estudio de la palabra. Y también no se quede con las interrogantes. Investigue, vaya a su Biblia, ve al final de su Biblia, ahí aparecen rosarios, ahí aparecen varias cosas. Para algunos que dicen, ¿y estas páginas de atrás para qué me sirven? Pues sirven para muchas cosas. Entonces, ahí hay glosarios, ahí hay cosas que nos pueden servir. Ahí están los mapas nos sirven para ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Así que les animo, hermanos, a que podamos seguir estudiando y profundizando en la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y la próxima semana vamos a estar tratando, analizando, investigando sobre el contexto literario y también vamos a estar hablando sobre el contexto teológico de la escritura. Así que no se lo pierdan. Que el Señor les bendiga.